A mí me bendijo cuando estuve haciendo el estudio, cuando estuve preparando y creo que te va a bendecir. Es algo que los cristianos, aunque lo sabemos, batallamos mucho con ello. ¿Y por qué? Porque la vida trae sus propios afanes, la vida trae sus propias cosas y siempre estamos batallando, tenemos roces, tenemos situaciones en nuestra vida cotidianas o hasta familiares en donde esos roces provocan distanciamientos, enojos, luchas, diferencias y el Señor vino a manifestar esta parte de su palabra con mucho poder y es del perdón. El perdón es necesario en tu vida, es necesario en mi vida, es necesario en la vida de un creyente. Pero a veces creemos que perdonar tiene ciertos enfoques y hoy te voy a dar unos puntos que te van a hacer medirte en cuanto a si has perdonado verdaderamente o no, ¿ok? Entonces, yo te voy a hablar hoy del perdón y te voy a decir cómo saber si hemos perdonado realmente, amén. Dile al que está ahí junto a ti, ¿te sientes librado de falta de perdón o no, o tienes que perdonar a alguien? Cuando la Biblia trata este asunto del perdón, lo hace desde muchos ángulos diferentes y nos habla de una u otra manera sobre el perdón, pero la base para el perdón es que Dios concede al pecador cuando éste se arrepiente. Ese es el verdadero perdón. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nos arrepentimos, y que el arrepentimiento también se debe de entender como un cambio de orden, un cambio de actuación. No es algo que tú sientes dentro, sino es algo que tú decides cambiar de hacer. Es algo que tú tienes que hacer y actuar aunque no lo sientas. Es una decisión. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es un cambio de dirigirte a lo que estabas haciendo y hacerlo diferente. Acuérdense que nosotros como cristianos confiamos plenamente en la investidura y en el cambio transformador del Espíritu Santo en nuestra vida. Aunque es nuestra obligación el leer, prepararnos, no ser neófitos en las Escrituras, el verdadero cambio en el creyente viene a través del Espíritu Santo, que se le otorga el poder para cambiar nosotros dentro. Si nosotros no tenemos una relación fuerte con el Espíritu Santo, y la relación fuerte no se basa únicamente en conocimiento, se basa en el poder del Espíritu de Dios. Y el conocimiento del Espíritu de Dios tiene que ver con una relación profunda con Él. Ahora, no hay una base específica para esa relación profunda, aunque la palabra nos da unos puntos cómo debemos de hacerlo, pero lo que trato de decir es que tú tienes que tener una comunión, tienes que tener una relación, tienes que tener un encuentro con el Espíritu Santo para que Él pueda obrar en tu vida, para que Él pueda estar dentro de tu vida. El Espíritu Santo necesita estar dentro de ti y tú saber que está Él, tú darle un lugar prioritario para que Él pueda gobernar dentro de ti. Y a eso se requieren muchas cosas, pero también tiene que ver con nuestra manera de ser, con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestra forma. No hay algo que sea esquematizado o que tengamos una solución del 1 al 5 para poder nosotros tener una comunión más plena. Nuestra forma de ser influye y Dios sabe que tú y yo somos diferentes, que tú y yo necesitamos una comunión especial con Él. Acuérdense que estamos tratando con Dios dentro de nosotros. El Espíritu Santo es Dios y te formó desde el vientre de tu madre y a través de esa formación dentro de ti, Él sabe que tú necesitas una relación con Él plena. Por eso dice la palabra que todo aquello que no proviene de fe es pecado. Lo que quiere el Señor contigo, con esa relación, es que tú en fe vayas y camines a su lado, creyéndole y buscándole con todo tu corazón. A lo mejor tú eres cantador y no quieres cantarle, no estás haciendo algo adecuado. Tú tienes que entregarle tus dones, tienes que entregarle tus talentos, tienes que entregarle tu fama. Si tú eres muy parlanchín pero no quieres orar, entonces estás fallando ahí. A lo mejor no eres tan parlanchín pero tienes que orar, a lo mejor oras menos que el que es parlanchín, pero tienes que hacerlo a tu manera, tienes que buscar una comunión plena con Él a tu manera.
Y es algo que nadie puede juzgar, pero que se juzgará por los frutos que tú tengas. Amén. Es inevitable no tener frutos. Es inevitable, tener frutos para los que se comunican y tienen comunión con el Espíritu de Dios. Pero hoy no te voy a hablar de eso, después te hablaré de este tema, pero hoy te voy a hablar del perdón. Y la Escritura trata este tema constantemente y es realmente la base que tú y yo tenemos para hoy caminar y para hoy estar aquí, que hemos sido perdonados. Amén. Ese fue uno de los principios por lo que vino Jesucristo, para que nadie se perdiera, sino todos pudieran tener vida eterna, y hoy tú y yo hemos sido perdonados. ¿No te da gusto eso? A mí me encanta esa parte. No importa cuál tan grande haya sido tu pecado, o qué tanto hayas hecho, o qué tanto hayas caído, o qué tantos problemas puedas tener, a Dios no le espanta nada de eso. Él quiere limpiarte y perdonarte. Dios concede al pecador ese perdón cuando el pecador se arrepiente. Y tú y yo somos pecadores, hemos sido y seguiremos siendo pecadores, pero ahora caminamos bajo la gracia del Señor, y esa gracia del Señor nos limpia y nos libera en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, el perdón que el Señor concede es lo único que va a restaurar nuestra relación con el Creador. Necesitamos constantemente estar conscientes y estar activando esa gracia, ese perdón en nuestra vida. ¿Sí? La gracia. No vamos a pagar lo que merecemos por lo que hemos hecho. Vamos a ser librados de recibir eso que merecemos, porque su gracia es grande y Él nos ha liberado en el nombre de Jesús. ¿Sí? Los evangelios nos enseñan, y las epístolas nos enseñan y enfatizan sobre el perdón. Y tú y yo tenemos que tener bien constante esta parte de nuestra vida. Tenemos la necesidad de perdonar, y siempre va a ser presentada en la Biblia como un mandato para todo creyente. No solamente tenemos la necesidad, sino que tú y yo tenemos la ordenanza y el mandato de perdonar. ¿Estás ahí? Pero si somos sinceros y vamos a la práctica, las cuestiones familiares, las cuestiones de vida, las cuestiones de trabajo, las cuestiones en este mundo, siempre están jugando con sentimientos dentro de nosotros que nos provocan o que nos tientan a tener resentimiento con algo. ¿Estás ahí? Si tú no has tenido ningún problema de eso, si eres un gran perdón y no tienes fallas, al rato te pedimos que ores por todos los demás. Pero yo creo que todos tenemos una complicación en ese asunto. Nos sentimos agraviados porque tenemos expectativas, tenemos ideas, tenemos formas, creemos tener razón en muchas cosas y creemos que nosotros tenemos la idea y la razón completa. Y yo creo que eso no es malo, sino es algo que nos protege para caminar en fe. Pero lo que tenemos que tener es también humildad para saber que tenemos que hacer las cosas en fe, pero para tener cierta humildad para pensar que a veces nos podemos equivocar. ¿Estás ahí? Ahora, ¿ante quién? No ante el concepto de otra persona, ante la Escritura. Tenemos que tener la humildad y el corazón para abrir la palabra de Dios y para decir: Señor, que sea tu palabra la que hable en mi vida y que la palabra tuya corrija mi vida. Porque si no lo tenemos, lo único que vamos a lograr es que la Escritura la vamos a manipular, y vamos a llegar a un momento en que esa Escritura va a ser manipulada de tal manera que va a ser una aberración para lo que Dios quiere para nosotros. Todo versículo fuera de contexto es usado para pretexto. ¿Estás ahí? Pero si tú eres humilde y has perdonado y te has arrepentido, Dios va a guiar tu vida. ¿Cuántos desean que Dios guíe su vida profundamente? Yo deseo que Dios guíe mi vida profundamente. Y hay veces que parece que el barco se va a hundir, pero ahí, si estamos seguros y estamos confiados y hemos sido humildes con el Señor, te puedo asegurar que no importa la tormenta, que no importa la tempestad, Dios va a sacarte adelante en el nombre de Jesús. ¿Le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Ahora, ya hablamos que el perdón es algo que tenemos como necesidad, pero que también es un mandato.
Pero también el perdón es una evidencia dentro de nosotros de que hemos sido hechos nuevos, una nueva naturaleza. Y es lo que inicia cuando nosotros recibimos a Jesucristo y empezamos a tener una nueva naturaleza. Lo primero que empieza a mostrarse en nuestra vida es que no necesitamos que la gente cambie o la gente de alrededor sea diferente, sino que nosotros tenemos el poder y la autoridad para poder transformar a los demás o transformarnos a nosotros y perdonar y soltar a los demás. Pero sin embargo, caminamos y siempre hay algo que nos golpea, ¿no es cierto? Jesucristo vivió con eso. Él caminó en santidad en esta tierra, no dañó a nadie, pero siempre había algo que lo quería golpear porque nuestra guerra es espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y entonces Jesucristo tenía que voltear y volver a perdonar y a orar por ellos. Aún en el último momento, cuando llega a esa cruz, tiene que perdonar a las personas que están hablando mal. Yo creo que estaba ahí Jesús tendido en la cruz, y cuando empezaron a decir, este se cree, dijo, oigan, yo estoy aquí, lo estoy oyendo, no me he ido. ¿Pueden dejar de hablar mal de mí? Cualquiera de nosotros lo hubiera sentido así, pero él no sintió eso. Él lo primero que sintió en su naturaleza divina fue dar el perdón. Y clamó al Padre y le dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que dicen. Y cuando lo escuchó uno de ellos, de los que estaban a su lado, dijo, wow, está orando por nosotros. Nosotros todavía que hemos sido pecados y Él todavía ora por nosotros. La naturaleza de Dios tiene que ver con el perdón. Y Dios siempre ha provocado eso, aunque su justicia es fuerte y es poderosa, siempre ha deseado perdonar a su creación. Y tú y yo vivimos en esa gracia. ¿No te da gusto? Ahora, es un desafío perdonar. Yo quiero hoy desafiarte en el nombre de Jesús. Quiero desafiarte para que puedas perdonar, especialmente cuando se tratan de ofensas y agravios que causaron gran daño en tu corazón. Porque sí es cierto, los cristianos sufrimos ofensas y agravios. Hay cosas que nuestra mente y nuestros paradigmas crean, cosas con tiniebla, con que no son correctas, que no son irreales, pero sí existen cosas reales. Sí ha pasado que te han volteado la cara, sí han pasado que te han querido hacer daño, sí ha pasado que te han echado grilla en tu trabajo y te han querido correr, sí ha pasado que te ha traicionado un amigo, sí ha pasado. Y eso es de lo que hoy quiero que tú tengas consciente y que te vayas hoy en ese desafío de poder perdonar aún esas cosas. Y que muchas veces pensamos y creemos que ya hemos perdonado, pero no lo hemos hecho verdaderamente. Pero la palabra nos instruye en eso y hoy te voy a hablar de eso para que tú puedas realmente caminar más ligeros. ¿Cuántos quieren caminar más ligeros? ¿Cuántos quieren sentir que vuelan un poco? ¿Cuántos pueden sentir que no hay algo que te atrapa para abajo, sino puedes ir hacia arriba a la comunión con Dios? Hoy quiero que tú te vayas con ese desafío en tu corazón, en el nombre de Jesús. Porque la gracia de Dios nos equipa para hacerlo. Y hoy la gracia de Dios te va a equipar para hacerlo. ¿Lo quieres? Levanta tu mano derecha y di, yo quiero esa gracia. Quiero la gracia para poder perdonar como tú lo has hecho conmigo, Señor. El Espíritu Santo te va a dar esa pasión y eso que tú necesitas para poder bendecir a otros. Ahora, ¿cómo vamos a saber que los creyentes hemos perdonado a una persona verdaderamente? ¿Cómo saber si estamos todavía resentidos con alguien? Yo he escuchado a mucha gente que dice, sí, ya lo perdoné, pero en el momento que hay un roce, que hay un encuentro, que hay una situación, mostramos que no era del todo. Preferimos no verlo. Sí, ya lo perdoné, pero él por allá, yo por acá. O tenemos ciertas actitudes, ciertos sentimientos que están ocultos, pero que nos quitan bendición. Y yo no quiero que tú pierdas bendición. Yo quiero que tú seas muy bendecido. El perdón nos hace aceptos con el Señor, porque si hemos sido perdonados de tanto, necesitamos perdonar. Pero, ¿cuál es la evidencia de que hemos perdonado de verdad? Ojalá que lo que te voy a hablar hoy te pueda dar luz con esto. La Biblia nos provee de muchas evidencias para responder estas preguntas. Yo he sacado algunas y espero que te bendiga hoy.
Podemos tomar algunos ejemplos donde el perdón jugó un papel importante y a partir de ahí obtener luz para saber si hemos perdonado de verdad. ¿Ok? ¿Están dispuestos? No los escucho. ¿Están dispuestos? ¿Alguien quiere oírlo o no quiere oírlo? Bueno, pues entonces motívame un poquito, no te quedes dormido. Ahora, yo sé que el tamal está ahí muy fuerte, que está muy pesado, pero mueve el bote, bájalo, sacúdelo, espérate un poco, por favor. Tienes cara de tamal con frijol, así como de éxtasis frijoliano. Pero recibe en el nombre de Jesús, amén. ¿Estás listo para recibir? Hay textos que nos van a ayudar a reconocer cuáles son las evidencias del verdadero perdón. Y uno de ellos es, por ejemplo, la historia de José y sus hermanos. ¿Se acuerdan de esa gran historia? Cómo sus hermanos lo meten en un lugar, lo dejan ahí tirado, lo venden, se lo llevan, pasa una vida impresionante. Pero cuando José vuelve a encontrar a su familia, a sus hermanos, y ellos no lo reconocen, él tiene el perdón en su corazón para con ellos. Era una gran oportunidad para hacer algo y decir, ahora sí estos me van a saber quién soy yo. Ahora sí van a saber a quién tiraron, a quién vendieron, a quién echaron fuera. Ahora sí les voy a hacer algo que les va a costar trabajo. Pero no fue así. También podemos ver la relación entre David y Saúl. Era para que David hubiera tomado un momento de desesperación, de agarrar su justicia por sus propias manos. Cuando lo tuvo allí, estaba dormido y él llegó con una espada y le dijo, ahora sí, ahora sí, David, deshazte de él. Te ha perseguido, te ha humillado, te ha calumniado, te ha hecho todo, te ha perseguido por todos lados. Es tu momento, deshazte de él. Tienes todas las razones, vienes en el nombre de Jehová. Pero él no quiso tocar nada de él. Le perdonó. Personas que sabían que esos agravios y que todo lo que tú sufrías tenía que ver con la formación de tu carácter, con la formación de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cosas que tú tienes que entender cuando la gente te agravia, cuando vives momentos difíciles. Tenemos que volvernos a sentar en esta fe y decir, te perdono en el nombre de Jesús, porque sé que aún ese agravio, sé que aún eso que estoy padeciendo contigo, sé que esto que tú estás haciendo conmigo, tú estás siendo movido para que yo sea cambiado. ¿Lo crees? Yo lo creo y tiemblo. ¿Estás ahí? Porque cuando lo hablo y cuando ministro, me estoy acordando y digo, caray, tengo que perdonar. Y digo, wow. Hace unos momentos, subí allí al cuarto, estaba con uno de ustedes y le dije, hace 15 años llegamos a esta ciudad. Y dije, ¿te acuerdas? Sí. Wow. Tenía 15. Bueno, hace 15 años, le digo, no, mi edad no hay problema, 33. Cuando yo llegué a este lugar tenía 40, hoy tengo 55, voy a cumplir 56 este año, 16 de agosto, apúntalo en tu agenda, por favor. Voy a cumplir 56 años. Le digo, cuando tenía 40, uno está muy joven a los 40. Y si no, que me lo nieguen los de 40. ¿Están aquí los de 40? ¿No están jóvenes? Mira, a los 40 eres un pibe. ¿No es cierto? Es un pequeñín, hombre. Estás en la plenitud de la vida, no te espantes. A los 55 ya vas hacia la tercera edad. 56. Ya la ves en el horizonte. A los 40 todavía como que, no, todavía te falta. Y digo, llegué cuando era joven, ahora ya no soy tan joven. Y le decía algo. 15 años. Llegué muy inocente, llegué de una manera. Pero ahora hemos luchado, hemos batallado. Tenemos muchas heridas que hemos tenido que sanar y pasar. Pero me hablaba de esta plática el Señor. La manera que tenemos que perdonar a todos. Es imposible caminar en la voluntad de Dios si no hemos perdonado verdaderamente.
La falta de perdón cuando nosotros caminamos en Cristo Jesús, sea lo que sea, no necesitas ser pastor, camines en lo que camines, como oveja, como alguien que trabaja en un ministerio, como alguien que sirve a Dios, en lo que sea. Si tú no perdonas, el cristianismo se te va a voltear hacia ti. El perdón es esencial en nuestra vida como cristianos, como creyentes. Porque tenemos tanto conocimiento de tantas cosas que podemos caer aún en ese formato de creer que tenemos el poder y la autoridad para que la justicia nos provea a nosotros. Hay veces que yo he escuchado gente que dice, pues el Señor hará justicia. No es cierto. Cuando alguien te agravia, pues que el Señor haga justicia. Pero lo que tú estás tratando de decir, o lo que estamos tratando de decir es, ya te caerá un rayo en la cabeza. O también cuando dices, te bendigo, lo que tú estás tratando de decir es que te maldigo. Y esas cosas frustran, amargan, cambian y secan la vida de un creyente. Amén. Estos hombres, José, David, son testimonios tremendos de lo que es el verdadero perdón. No sufrieron un agravio como el que ninguno de ustedes ha sufrido un agravio como el que sufrieron ellos. Ninguno. Vivieron cosas impresionantes. Y si tal vez sufriste algo que ellos sufrieron, pero no sufriste tanto tiempo ni todo, porque ni siquiera tienen los años que ellos pudieron tener en su momento. ¿Estás ahí? Pero fueron testimonio. También la palabra se refiere a los textos que Jesús nos da en sus parábolas. Ya habla mucho de la luz de este tema y siempre está diciendo que tenemos que perdonar. ¿Se acuerdan de aquel que fue perdonado? Y las parábolas nos hablan de ello y es una parte esencial como cristianos de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cuáles son las evidencias si hemos perdonado o no? Esa es la pregunta. ¿Me podrías preguntar? Pastor, ¿cuáles son las evidencias de si hemos perdonado o no? ¿De veras lo quieres saber? Te voy a dar algunas. 1. Si puedes apuntarla o apúntatela allí en tu cabeza. No, apúntala porque la cabeza no confío mucho en ella. Primero, no lo voy a poner en orden de prioridad, pero apúntala por ahí. Una de las evidencias que tenemos es que si recordamos sin dolor ni tristeza. ¿Está ahí? Cualquier situación que tú hayas vivido, si tú la recuerdas sin dolor ni tristeza, es una buena evidencia. Amén. Yo te voy a decir algo. Dice que perdón es igual a olvido, ¿no? ¿Cómo dice ese dicho en el mundo? No es cierto. Perdón no es igual a olvido. No es cierto. Yo todavía me acuerdo de los cates que me daba mi hermano cuando era chiquito. Abusaba de mí. Ok. Es imposible olvidar las ofensas que los hombres nos hacen. Sin embargo, cuando nosotros como creyentes perdonamos, podemos recordar y referirnos a la ofensa sin dolor, sin amargura, sin tristeza. Amén. Cuando tú oyes a alguien que llega, no, es que entonces yo era chico y llegó mi mamá y me dijo, y yo, no, es para la gloria del Señor. Yo te puedo asegurar que si abres tus ojos, cada situación adversa a tu vida va a tener algo que ver con tu madurez y tu carácter de hoy en día. Yo estaba más ligado a mi padre que a mi madre. Los amo a los dos igual,
pero estaba más ligado a mi padre. ¿Saben por qué estaba más ligado a mi padre? Porque mi padre viajaba mucho, llegaba cada X fines de semana y yo me sentaba con él, nos agarrábamos de la mano, nos besamos, todo. Pero cuando empecé a entender todo esto y empecé a ver todo esto, me di cuenta que mi mamá tuvo que ver más con mi carácter y con lo que hoy puedo hacer que lo que hizo mi padre. Pero ¿saben a quién juzgué más fuerte antes de conocer al Señor? A mi madre. ¿Sí me entiendes? Porque era la que nos corregía, era la que nos cuidaba, era la que nos daba, era la que sacaba el cinturón, era la que estaba sobre nosotros, era la del pellizquito del piojito que te sacaba la sangre. Yo no crecí como cristiano, pero mi mamá tenía esa técnica, tenía unas uñotas y se acercaba a ti y te hacía y te sacaba aquí. Es más, creo, tengo como vacunas, pero no son vacunas. Y todo eso provocaba y de repente, fulano, ven aquí, fulano. Y llegabas corriendo, cierra esa puerta. Si estás aquí, ciérrala tú. No. Pero nos educó, nos enseñó, nos mostró. Pero todo eso creó aparentes resentimientos. No puedes ver las cosas, pero cuando llegas al Señor te vas a dar cuenta que todas aquellas cosas que parecía que te habían herido tienen que ver con algo que el Señor quiera que tú hagas. No que haya dejado de amar a mi padre, no que haya dejado de admirarlo, pero he podido encontrar todo lo que mi madre, y la admiro y la amo muchísimo. Y cada vez que tengo oportunidad, hablo con él y digo, mamá, te amo muchísimo. Y se lo digo, tú fuiste una persona y has sido una persona muy importante para lo que yo hago hoy. ¿Estás ahí? En Génesis 45 encontramos el conocido y dramático desenlace del reencuentro de José y sus familiares. Si tú no lo has visto, búscalo en TV Novela Bíblica. Génesis 45, te lo encargo, te lo dejo de tarea para que lo leas, ¿ok? ¿Sí? En ese pasaje vas a ver que a pesar de las lágrimas y de lo motivo del encuentro, José pudo recordar el pasado sin dolor ni amargura, pero se acordaba de todo. Se acordaba de la cisterna donde estuvo, se acordó de cómo lo vendieron, es más, hasta se acordaba cuánto pagaron por él. No se le olvidó, todo lo recordó. Sus palabras nos muestran cómo él tiene una conciencia de la soberanía de Dios y de un genuino perdón. La gente que tiene revelación de Jesucristo, que tiene relación con Dios, va a entender que todas esas cosas pasan para algo que nos va a servir a nosotros. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué lo digo? Él le dice a sus hermanos en Génesis 45:5, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Él sabía que él tenía que padecer y pasar por todas esas cosas que él pasó para preservar algo muy importante, algo que tiene que ver aún con nosotros, y era prevalecer el pueblo de Dios. ¿Cuántos son del pueblo de Dios en este lugar? Así que ese hecho y ese suceso histórico tiene que ver con nosotros. Y a lo mejor ciertos sucesos que tú hagas, que tú tengas que hacer en la vida, tiene que ver con alguien que ni siquiera vas a conocer en esta tierra, pero que va a ser bendición para él si tú lo manejas correctamente. ¿Estás ahí? Cuando reconocemos, como lo hizo José, que Dios obra y además usa las ofensas para propósitos eternos, yo creo que seguramente vamos a poder confiar y dar el perdón a quien nos agravió. Si pensaban que nada más son hechos aislados, hechos que no tienen que ver uno con otro, nos vamos a sentir agraviados personal. Y aunque sea personal, tú vas a decir, mira, aún esto, Dios tiene control de mi vida porque yo le he entregado mi corazón. ¿Hay alguien que haya entregado su corazón a Jesús? Sí, qué bueno, me da mucho gusto por ti. Los demás les deberían entregar su corazón a Jesús. Sí. Deberías de tomar esa gran decisión. Cuando reconocemos junto con Dios y además vemos que esas ofensas van a no solamente a crear algo en nosotros, sino que van a tener repercusión en lo histórico.
Tú y yo somos eternos y tenemos este día de hoy, nuestro presente tiene repercusión en lo que viene adelante. Lo que tú escuches hoy de mí y puedas recibir creyendo que viene del Espíritu y lo hagas parte de tu vida y se haga una sustancia en tu corazón, va a repercutir en tu futuro. Porque la palabra de Dios así es. Viene con poder y autoridad para transformarnos interiormente en el nombre de Jesús. ¿Estás ahí? Tenemos que perdonar a quien nos agravió. Solo así vamos a poder recordar y referirnos a esta dolorosa experiencia con satisfacción. Y entonces ahí vamos a mostrar que estamos como locos. Dice que el evangelio es locura para aquellos que no le conocen. Y cuando le digas, no me pasó esto, pero ¿cómo puedes decirlo tan fácilmente? Con esa satisfacción, con ese gozo, es porque Dios me ha librado de la falta de perdón. Tienes que tener confianza, satisfacción y aún gozo de lo que te ha sucedido. Y por estas cosas nosotros vamos a saber que hemos perdonado de verdad. Si lo que nos ha afectado, nos ha agraviado, lo podemos recordar con estas características, tú sabes, tienes una gran evidencia de que has perdonado de verdad. Ahora no se trata de tratar de meter las cosas a fuerzas y si no, yo sí, no, si no lo eres, nada más es reconocerlo. Aquí no va a haber apuntes, no te vamos a boletinar ni vamos a marcarte. Es algo que tú tienes que ver en tu vida. Amén. Dime, sí, pastor. No los oigo. Espíritu de tamal, fuera de este lugar. Ya te estás doblando por el tamal, man. ¿Tomaron café? Bueno, ¿quieren oír una segunda evidencia? ¿De veras? No los oigo. ¿Quieren oír una segunda evidencia? Okay. ¿Le sirvió la primera? A mí me sirvió muchísimo. Espero que te sirva la segunda. Tenemos una evidencia de que hemos perdonado si abandonamos todo deseo de venganza y de mal. Hay gente que aparentemente tiene el gozo, tiene esto, tiene lo otro, pero cuando se enteran que al otro le ocurrió algo malo, dicen, así va a ser. Ya le tocó, pues no sabía con quién se metía. Y eso es una tentación para todos nosotros. Saber que yo estoy bien y él está mal. No deseamos la venganza como tal, a veces sí la deseamos directa, pero a veces que nada más la escondemos detrás de todo este espiritualismo, de toda esta religiosidad. Es una inclinación natural ante cualquier forma de agresión. Es una forma de resistirnos a sentirnos mal. ¿Qué hacemos? Nos defendemos y en muchos casos hasta deseamos vengarnos o nos vengamos. Queremos que los hombres paguen lo que nos han hecho y en la mayoría de los casos estas emociones las mantenemos ocultas. Ahora, es tan malo hacerlo como pensar que el otro lo está haciendo contra ti. ¿Me entiendes? ¿Saben cuántos problemas matrimoniales y familiares existen con este concepto? Tú te estás vengando de mí. Y el otro o la otra dice, no, es que soy muy tonto, soy tonto, no es venganza. ¿Estás ahí? Cuando nosotros traemos este espíritu, nosotros vamos a hacerlo en nosotros eso y vamos a creer que los otros hacen lo mismo. Porque nuestro corazón y nuestro entendimiento está cegado y no está cegado únicamente para vengarnos, sino pensamos que los demás se quieren vengar de nosotros. Vas en el coche y alguien se te cierra, sí, claro, me vio, él se me cerró, ya me traía, me quiere enseñar. Y el otro se le está muriendo la abuelita en el hospital. No sabemos qué esté pasando, ¿sí me entienden? O simplemente es un cafre, simplemente no tiene, ni siquiera te vio, simplemente no le interesas, punto. Pero lo hacemos personal todo, porque creemos que todos son de nuestra condición de sentimiento. Y eso nos carcome, eso nos afecta. ¿Ya se aburrieron?
¿Quieren pasar primero al recalentado o seguimos con la plática? Ok. No es correcto, pero es normal en la carne que los hombres paguen lo que han hecho, y en la mayoría de los casos estas emociones las mantenemos ocultas, las tenemos silenciosamente en nuestros corazones, pero que se van a ir fortaleciendo poco a poco. Son pensamientos tóxicos dentro de nosotros, pensamientos equivocados, pensamientos que te van a producir muerte. Si tú no has perdonado verdaderamente a alguien, tarde o temprano, cuando tú te vuelvas a enterar y si a él le pasó algo malo, van a salir a flote esos pensamientos y esos sentimientos. Y esos sentimientos y esos pensamientos, aunque tú creas que eso es para una persona determinada, van a contaminar tu vida en lo personal. ¿Estás ahí? No nos podemos dar el lujo de tener a nadie atrapado en nuestra vida. No nos podemos dar el lujo de estar recordando las cosas y juzgando o criticando o diciendo que nos hicieron y que fuimos las víctimas, porque tarde o temprano te va a consumir. Hola. Y ahí calladitos, cuando menos ocurres, todo lo que hagan a tu alrededor vas a pensar que va en tu contra. Y si no de todos, de los más importantes. Porque los que pagan los platos rotos y los que siempre están con problemas con este tipo de cosas son los más cercanos y los que más nos aman. ¿Saben cuánta gente se ha separado? Porque alguien no ha creído en él, no lo ha dejado en paz, no lo ha hecho. Y es el que más te ha amado, el que más bien te da, padres, esposa, esposo, hijos, porque tenemos contaminación en nuestra mente. Cuando estos sentimientos tan pecaminosos, tan torcidos están presentes en la persona, son una clara evidencia de que no hemos perdonado genuinamente. Tienes que desearle el bien a tu peor enemigo. ¿Qué tanto? Que cuando te enteres que le pasa algo malo, puedas levantar tu voz y decir: Señor, ten misericordia de él, bendícelo, Señor. No le deseo el mal, porque Jesucristo ha hecho eso con nosotros. En Mateo 13 encontramos un ejemplo de esto. Dice que a cierto hombre que se le había perdonado una deuda de 10,000 talentos. 10,000 talentos. A veces decimos: ay, pues no era tanto. 10,000 talentos, déjame decirte que sí era bastante. Y a este después lo vemos sin piedad exigiéndole a un consiervo que pague una deuda de 100 denarios. Más o menos en términos modernos te voy a explicar lo que tiene que ver esto. La diferencia entre estas dos deudas literalmente la diferencia es de miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. A uno se le habían perdonado miles de millones de dólares y al otro se le habían perdonado miles de pesos. No se le perdonó miles de pesos. Y él llega y le quiere cobrar los miles de pesos cuando a él se le habían perdonado miles de millones de dólares. ¿Estás ahí? Este hombre no fue capaz de perdonar la ofensa, sino al contrario, dice la palabra que acosaba al consiervo diciendo: págame lo que me debes, págame lo que me debes, le decía. Mateo 13:25, tú puedes leerlo. Y esta es la actitud que caracteriza cuando no hemos perdonado. Queremos que nuestros ofensores paguen por lo que hicieron. Y este sentimiento muchas veces se incrementa si no lo confrontamos ni lo traemos a la luz. Queremos que todos paguen, queremos que todos se ajusten, queremos justicia, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo, nada más la paja en el ajeno. Queremos que nuestros ofensores paguen por lo que hicieron. Tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste. Y empezamos a observar y a ser justicieros. Y nosotros no somos justicieros, somos justificados. ¿Estás ahí? Tú y yo como cristianos somos justificados. ¿No te da gusto eso? Pero no somos justicieros.
No te dejas ir con los grandes héroes que hoy presentan, los justicieros. Todos quieren hacer justicia. Son los que matan a los malos. Y nosotros terminamos matando a los que nos hicieron daño. ¿En dónde? En nuestro corazón. Ese sentimiento muchas veces se va a incrementar y va a ir en aumento y va a ir cada vez mayor si no lo confrontamos. Si no lo traemos a la luz, decimos, no, está bien esto. Tenemos que perdonar, se convierte en un pecado en nuestra vida. Y Dios lo que quiere es que tú y yo seamos santos. ¿Qué es eso? Que no vivamos en el pecado para que Él nos pueda acoger en su santidad y podernos bendecir y podernos dar lo que Él quiere que tengamos. Dios quiere bendecirte profundamente. Dios quiere llenarte de bendición profundamente. Dios tiene un plan para tu vida grande y poderoso. Dios quiere hacer cosas que no te imaginas, pero estos sentimientos te regresan. Eres como un disco, como un acetato rayado que regresa y la misma parte de la canción. Farolito que alumbra la, farolito que alumbra la, farolito. Así viven muchos cristianos. ¿Estás ahí? Y a mí como pastor voy de una consejería, dime qué te pasó. Farolito que alumbra la, farolito. Oro por él, lo bendigo, se va y regresa pastor, necesita otra consejería. ¿Qué pasó? Farolito que alumbra la, farol. Ya pásale a lo que sigue. Ponme una de Luis Miguel. Hasta vieja es esta que traes. ¿Estás ahí? Tenemos que pasar a lo que sigue. Y se fijan, muchas veces tiene que ver con la falta de perdón. Y la falta de perdón crea falta de aceptación. Traes metido allí en el hígado a alguien, no lo aceptas, es tu problema. Deja de hacerle la vida de cuadritos, acéptalo como es. ¿Aló? ¿Aló? Ahora, cuando te digo acéptalo como Cristo te aceptó a ti. ¿Cómo te aceptó Cristo a ti? Con amor. No solamente te aceptó, sino que te amó. Te abrazó, te besó, te perdonó, te limpió, te lavó, te vistió, te invitó a vivir, te prosperó, te llenó. ¿Sabes qué? No le importó cuál había sido tu falta, tu pecado. Él te perdonó con todo. ¿Cómo tienes que perdonar? Si realmente fuéramos conscientes de la gran deuda que hemos sido perdonados, hijos. ¿Estás ahí? Si no entiendes esto, es que no has tenido una relación personal con Jesús. Y te desafío no a que te vayas sintiendo diferente, te desafío a que llegues a tu casa, te metas allí en un lugar privado, si es necesario métete allí a un baño, enciérrate, di ahorita vengo, ahí nadie te puede decir que no estás haciendo nada, te encierras, dices estoy en el baño, ahí sí nadie se atreve a meterse, y ahí le dices al Señor, Señor, lo que yo escuché me lleva a desafiarte y a decirte que hagas algo en mi vida, quiero conocerte. Porque lo que yo escuché me doy cuenta que no tengo una relación contigo profunda. Te desafío a que lo hagas. No te desafío a que aparentes algo aquí o a que me convenzas si lo haces o no lo haces. Te desafío a que busques a Dios con todo tu corazón. Y que puedas ver que Dios es verdadero. Y otra cosa, no solamente Dios es verdadero, Dios te ama y te está buscando. ¿No te da gusto eso? Dale un fuerte aplauso a Él, por favor. Ahora, si eres consciente de lo que te perdonaron, vas a tener mejores condiciones para no aferrarte a la ofensa, ¿de acuerdo? Si perdonas sinceramente, vas a estar dejando y soltando y entregando una ofensa en manos del Señor verdaderamente. El rey David es un ejemplo de esto. Escuchaba las noticias del fallecimiento de Saúl, que lo había traído pero en jaque tanto tiempo.
Era su enemigo, no era alguien que lo había ofendido, era su enemigo de muerte, lo quería matar. ¿Y saben qué hizo? No celebró su muerte, desgarró sus vestiduras y lloró por él. Reaccionó sincero y su lamento fue grande. Este es un acto de obediencia que solo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Tú necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y tienes que tener la firme determinación de glorificar al Señor en tu vida. Y estas cosas son las que hacen que tú glorifiques al Señor, no los frutos. Los frutos vienen después. Lo que hace que verdaderamente tu vida pueda glorificar al Señor es la obediencia y el hacer las cosas que Él nos pide. Y si te fijas, no son tantas las cosas que Él nos pide como tantas las cosas que Él nos ofrece o nos promete. Dios nos promete muchas cosas, pero tú y yo tenemos que glorificar su nombre a través de nuestra vida. Y una de las cosas por donde empieza todo es en esto, es en el perdón. Si tú abandonas el resentimiento, la ira y el deseo de venganza hacia la persona que te ha hecho sentir ofendida o lastimada, vas a ser diferente. Tienes la gran oportunidad de vivir una experiencia sobrenatural amando a alguien, no por lo que te ofrece o lo que te da, sino por lo que tú eres. ¿Aló? Y es por eso que es una gran evidencia y sabemos que hemos perdonado cuando abandonamos todo deseo de mal para otra persona. Lo paramos ahí. ¿Quieres otra evidencia? ¿Quieres otra evidencia? Evidentemente. Si quieren otra evidencia. Bueno, vamos a entrar un poquito más profundo. Ya vimos primero que debemos de recordar sin dolor ni tristeza. A veces decidimos mejor ya ni recordar para que no venga el dolor ni la tristeza, pero tenemos que recordar sin dolor ni tristeza. Segundo, abandonamos todo deseo de venganza y de mal. Pero ahí viene algo más profundo todavía, más fuerte y que es a donde tú necesitas caminar porque Dios quiere que tú llegues ahí. La tercera, evidencia de que has perdonado verdaderamente a alguien si puedes orar por el bien de esa persona. No solamente ya es pasivo y es guardar tu corazón, ahora vas a ir a dar un salto a algo, acción. No solamente lo vas a soltar, lo vas a perdonar, ya no juzgar, ya no desearle mal, sino, no, ahora vas a ir hacia lo contrario, ahora vas a ir hacia lo que Dios quiere. Dios no vino aquí, Jesús no vino únicamente y se hizo hombre para perdonarnos, Él vino aquí para liberarnos y para desearnos un gran bien. Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida para que podamos tener vida eterna, pero también para colgar en esa cruz todas aquellas cosas que nos atan y para darle libertad a los cautivos, para que nosotros en esa libertad podamos glorificar al Señor poderosamente. Así lo que Él quiere y es su voluntad en tu vida, que tú llegues a este punto, no solamente a desear, no desear el mal, a no olvidar las cosas, pero no recordarlas con dolor, sino Él quiere que ores por esas personas, que le pidas al Señor que sean bendecidas como tú has sido. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo, pero con ganas, por el amor de Dios. ¡Emociónate! Tienes un gran propósito. Aquí cuando los cristianos, los creyentes nos convertimos no solamente en creyentes, sino en transformadores. Tú y yo somos la sal de este mundo. Bueno, tú y yo deberíamos de ser la sal de este mundo. ¿Estás ahí? Tú y yo tenemos que ser los agentes transformadores de este mundo. Tú y yo somos los que podríamos ponernos de la misma manera que Jesucristo lo hace con nosotros, de intercesores por aquellos que no han hecho lo correcto.
Y yo creo que tienes una lista bastante grande por ahí a través de tu vida de gente que no ha hecho lo correcto contigo y que es momento de que tú ores y le pidas al Señor que les vaya muy bien. Y yo sé que algunos, nada más de decirte esto, dices, ¡ay, se me retuerce el hígado! ¿Cómo piensas? Yo, ese, no. La iglesia tiene que ser tan fuerte, tiene que haber una unción tan fuerte que ojalá algún día puedas tener a tu peor enemigo sentado aquí al lado tuyo. Hemos tenido testimonios del poder del Espíritu Santo en este aspecto. En una ocasión fuimos a un encuentro, llevamos gente a ese encuentro. Dentro de ese encuentro iba una pareja que él no estaba divorciado, tenía un amante, eran novios y fueron al encuentro. Nosotros decidimos llevarlo, no decidimos meternos, dijimos, el Señor es capaz de mostrar lo que tenga que mostrar. Después de un día y medio nos pidieron hablar con mi esposa y conmigo. Fuimos allí en el hotel a unas mesas y llorando nos dijeron, el Señor nos ha mostrado algo en este día y medio, que fulanito debe de volver con su esposa, que lo que estamos haciendo está mal. Y dije, pues gloria a Dios, vamos a orar por ustedes. Yo me paré de la mesa y dije, excelente, pero la esposa, ¿qué dirá? Porque a veces vemos los milagros y decimos, sí, claro, pero ahora que regrese con la esposa, sí, claro, ya llegaste, pásale, mi cuate. Porque la esposa no era creyente, no nada. Este hombre se hizo cristiano con un amante. Imagínense qué testimonio tan tremendo. O sea, ¿quién iba a querer escuchar de Cristo si casi Cristo se llevó al hombre con un amante? Según el testimonio. Pasó a la siguiente semana, algo increíble sucedió. Estábamos en la congregación, éramos más de 1,000 personas. Llegó él con su esposa, sentó en un lado, y llegó ella con sus hijos, sentó en el otro lado, y todos alabamos a Cristo. Para mí fue el milagro muy fuerte en eso por ella, por la esposa, no por ellos, porque ellos estaban metidos en la presencia de Dios y era inevitable que Dios hiciera algo en su mente y en su corazón. Pero el milagro fue cuando ella decidió perdonar a la otra y llegar al mismo lugar, porque hubiera dicho muy fácilmente, ok, vamos a ir a una congregación, pero yo no pienso ir a esta con... ¿O no ha pasado? Sí pasa, ¿no? Y empezamos a alabar, y como ese testimonio tengo muchos, y en esta congregación hay testimonios de perdón muy poderosos y muy fuertes. Están ahí. Así que no te dejes engañar ni te dejes ir hacia atrás. Tienes que mantenerte en ese perdón, tienes que mantenerte en esa libertad, porque a lo mejor has vivido cosas que te hacen creer que tienes o que estás justificado para no perdonar. Estás ahí. Y tienes que actuar correctamente y añadirte a los que han perdonado para poder fluir en lo que Dios quiere para ti. Esta tercera evidencia se va a derivar de la anterior, de la que hemos hablado. Cuando abandonamos todo deseo de mal para alguien y de venganza hacia otros, podemos ir un paso más y procurar su bienestar. Cuando deseamos el bien de quien nos ofendió, cuando anhelamos su bienestar, cuando anhelamos que les vaya bien, cuando oramos por ellos, podemos tener la certeza de haber otorgado realmente el perdón. Cuando realmente deseamos y soltamos a alguien, le decimos, no importa lo que hizo, no importa nada, no importa que no esté caminando a tu lado. Y este es un problema serio dentro de la iglesia cristiana, porque yo he oído muchas veces y muchos testimonios dentro de la iglesia de Cristo que dicen haber perdonado, pero trabajan en la religiosidad y en el juicio hacia otras personas. Y eso demuestra que no hay perdón. No me junto porque es esto, porque hace el otro, porque esto es legalismo. ¿Sabes qué es lo que esconde el legalismo? Cuando nosotros no perdonamos, es falta de perdón. Cuando nosotros nos justificamos y no queremos rozarnos con alguien, no queremos ver, no queremos orar y buscar misericordia para alguien, lo que esconde en nosotros ese legalismo, es la falta de perdón que Dios quiere para nosotros. ¿Quién es el que va a enjuiciar y el que va a hacer justicia en todos? Es Dios, no somos nosotros. Pero con un poco de conocimiento de la palabra a veces somos más justicieros que Dios. No le hablamos porque está en pecado, no le esto porque no lo otro. No estoy diciendo
que sea tu mejor amigo o que estés sentado con él todo el tiempo, que la palabra nos exhorta a eso. Estoy hablando de tu corazón y de lo que tú pones como juicio a alguien. Tienes que perdonarlo, tienes que soltarlo y tienes que orar por él. No te estoy pidiendo que te vayas con él al antro. ¿Sí me entiendes? Tienes que orar por él. Tienes que pedirle que el Señor lo bendiga, que el Señor se revele. Y tienes que tener en tu corazón tan fuerte ese deseo que aceptes que un día pueda estar sentado junto a ti en esta congregación. Ven. No. Oro por él, pero que no me lo traiga el Señor. Jesús enseñó a sus discípulos. No más la palabra de Dios cuando Jesús habla. Dijo en Mateo 5:43 en la Biblia de las Américas: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Cuando nosotros oramos, empezamos a tener un acto que no solamente que tiene que ver con nuestra boca, sino que envuelve nuestro corazón. Por eso es que la oración es tan importante. Cuando logramos abrir nuestra boca ante Dios, se liga a nuestro corazón. Hay veces que pensamos que es suficiente con lo que sentimos. No es cierto. La voluntad y esa oración tienen que ver en algo que se liga entre corazón y boca para que entonces haya una sustancia dentro de nosotros. Cuando oramos, empezamos a tener una actividad que envuelve nuestros corazones y por lo general es una práctica privada entre Dios y tú. Algo que Él sabe si lo estás diciendo de dientes para afuera o no. Cuando Jesús manda a sus discípulos a amar a sus enemigos y a orar por ellos, los está llevando a un paso más profundo, a un lugar más profundo, a un nivel más profundo. En aquel entonces había demasiadas cosas arbitrarias, demasiadas injusticias. Tenían un yugo muy fuerte de los romanos. Ellos querían ser libres, eran judíos y se sentían que eran acreedores a la justicia y a tener ese lugar sin tener un yugo sobre de ellos. ¿Has visto la amargura que hoy hay en nuestro pueblo por nuestros gobernantes y por tantas cosas? Cómo el pueblo está desmedido ante el juicio, ante las autoridades y ante lo que se hace y no se hace. Pues en aquel entonces era igual o era peor, porque eran dictadores más fuertes y tenían todo y podían matarte. Y Jesús les estaba enseñando a ellos algo, diciéndoles oren por ellos. Y uno de los problemas más fuertes de Judas es que siempre pensó que venía a liberarlos de ese yugo, pero no pudo ver más adelante. Dios los venía a liberar de sí mismos. Jesús venía a liberarlos de sus propias mentes. Jesús venía a liberarlos de sus propios sentimientos. Jesús venía a liberarlos de un yugo más poderoso que existe dentro de nosotros. Cuando nosotros somos liberados de ese yugo internamente, nos podrán meter a una cárcel, podremos vivir aislados, pero tendremos gozo y tendremos bendición. Así que Jesús no solo animaba a esos hombres a desear el bienestar de sus defensores, sino que nos anima a nosotros a desearlo. Tú y yo tenemos que desearlo, no solamente pensarlo, tenemos que creer que podemos hacerlo. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero orar por ellos. Y sé sincero y dile, quiero, pero se me traban. Qué difícil es orar por alguien que te lo traes atravesado, ¿no es cierto? Es que lo tienes que soltar. Pero Él quería que tuviéramos una evidencia genuina del perdón. Es lo único que espera realmente Dios de ti, que tú puedas perdonar como Él te perdonó a ti. Ahora, ¿por qué te hablo una vez más de esto? Y a veces te he hablado de otra manera y de este mismo tema, porque yo creo que es algo que es constante en nuestra vida como cristianos.
Conozco tanta gente que viene aquí un domingo, salen felices, dice, es mejor momento en Cristo, estoy súper feliz, Dios me dio esto, Dios me dio esta mujer, Dios me dio este hombre, Dios me ha dado un trabajo maravilloso, se van gozosos, bailan, danzan, y al domingo ¿qué traen? ¿Qué pasó? Ya no lo aguanto, ya no lo aguanto, ya no aguanto a mi jefe. ¿Pero qué? Porque constantemente el diablo va a utilizar el afectarte por ese lado para tú perder tu bendición. ¿Estás ahí? Tienes que entenderlo. Dios quiere llevarte a un nivel más elevado. Dios quiere que tú llegues a hacer algo poderoso en tu vida. Si es así, vamos a tener un fruto poderoso. Si tú y yo perdonamos verdaderamente a los que nos ofenden, no vamos a tener contrincantes. El diablo sabe que si tú no perdonas, estás atorado. Pero si tú perdonas, el diablo sabe que no puede entrar contigo. Sabe que realmente has creído. Sabe que realmente has recibido a Jesús y has creído en Él. Y que la palabra que salga de tu boca tendrá poder. Muchos cristianos oran, hablan, pero al no perdonar y al no tener un testimonio y un fruto interno de ellos, no tienen autoridad con el enemigo. Pero cuando nosotros hemos perdonado y nuestra manera de hablar y de sentir y de orar por los enemigos, el diablo sabe que realmente hemos recibido a Jesús y que mora en nosotros. Jesús no solo quiere luchar la batalla por ti, Jesús quiere que tú luches la batalla sabiendo que Él está en ti. Jesús quiere extender su reino y nos ha escogido a nosotros para poder instalarlo, creyendo que si creemos podemos ser poderosos y que mayores cosas haremos que las que Él hizo. Así que es nuestro tiempo, iglesia. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creer que tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Vamos a dar un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Más fuerte. Si se pueden poner de pie, por favor. Fíjate bien, lo primero que voy a hacer es hacer una oración por todos y después de esa oración, los que sientan que necesitan oración de parte de mí o de mi esposa, vengan aquí adelante y oramos por algo especial para que pueda ser liberado. Cierra tus ojos y ora juntamente conmigo, por favor. Esta oración que yo voy a hacer al Señor es para pedirle que nos alumbre en su gracia y en su infinita misericordia a entender el estado de nuestras almas, de nuestros pensamientos, aún los más profundos y los más ocultos, a veces que no vemos. Yo le pido hoy al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que entre en tu vida y te revele el estado de tu alma, el estado de tu corazón, el estado de tu sentimiento. A lo mejor tú dices, no hay nada dentro de mí, pero yo le pido, revélale, Señor, revélale a cada uno de nosotros cómo estamos dentro de nosotros. Muéstrate, Espíritu Santo, en nuestra vida. Enséñanos. No para que tengamos conocimiento del agravio, sino para entender que cada uno de nosotros tenemos cosas que no podemos seguir poseyendo o atesorando. No importa lo que hayan hecho contra ti, estás perdiendo esos miles de pesos, lo estás cambiando por una promesa de miles de millones. Dios tiene una gran promesa para ti, pero la estás cambiando por un plato de lentejas. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos muestres a cada uno de nosotros cómo está la condición de nuestra alma. Si el orgullo o el sentirte ya súper cristiano, súper bueno, súper lindo, pero hay dentro algo de ti. Un cristiano tiene que vivir humildemente toda su vida
para poder ser usado poderosamente. Señor, alúmbranos. Y le pido al Señor que conceda su gracia para perdonar así como nos perdonó Él a nosotros. Y que podamos hoy ofrecer todos nosotros misericordia, como tú lo hiciste con nosotros, Señor. Por el bien de nosotros, de nuestras almas, de nuestra familia. Señor, muéstranos. Por el bien de nuestras relaciones y sobre todas las cosas, para que tú puedas ser glorificado en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Queremos ser renovados constantemente, Señor. Queremos ser avivados constantemente con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo. Vamos, pídeselo. Dile, yo quiero ser renovado constantemente. Si hay algo que me tenga apagado o tibio o mediocre y que no me he dado cuenta y que tiene que ver con la falta de perdón, muéstrame, Señor. Quiero volver a ser una persona que esté avivada por ti poderosamente en el nombre de Jesús. Necesito estar avivado. Necesito estar avivado con tu fuego, Señor. Que mi deseo por ti sea el mayor y sea lo único que me sostenga en esta vida, en el nombre de Jesús. Que confiemos plenamente en tu soberanía divina, Señor. Señor, que no veamos el agravio, sino que veamos que tú eres soberano y que nada de lo que nos ocurra pasará desapercibido, sino que tú tendrás un plan perfecto para nosotros. Porque somos tus hijos, hemos decidido serlo. Y cuando podamos entender esto, queremos abrazar cada experiencia como un regalo de la gracia de nuestro Padre. Que no sea algo que nos duele o que nos cambia, sino que podamos abrazar cada experiencia sabiendo que tú tienes algo para nosotros poderoso en el nombre de Jesús. Si tú te has identificado, te has dado cuenta que necesitas perdonar y necesitas la ayuda para que podamos orar por ti, imponer manos, es bíblico, yo te pido que vengas aquí al frente y me permitas y me des el privilegio de poder orar por ti. Vamos, es tu momento, es tu tiempo. Póngase aquí al frente, venga. Es tu tiempo de ser libre. Es tu tiempo de decidirte. Vamos, te podemos esperar. Adelántate, ven. Que no te dé pena. Estás dando un paso a la libertad y a recibir el gran poder de Dios en ti. No es malo reconocer que has sido ofendido, agraviado. Lo que es malo, quedarte con el rencor. Eso no te va a hacer bien. Hay que dar más espacio al frente para que estén todos en una sola línea, por favor. Eres un vencedor, tú que te estás animando, viniendo a este lugar, adelante, eres un vencedor, te lo puedo asegurar. Porque hoy decides dejar a un lado todo aquello que está atorando gran bendición en ti. Jesucristo vino a esta tierra y a perdonar tus pecados, a librarte de tus pecados. Yo sé que a lo mejor el agravio que tú sufriste puedas tener los argumentos y el pensamiento de que no tienen perdón. Pero Dios te dice que sí puedes. Que sí puedes ser libre de esa falta de perdón. Vamos a dar un paso al frente, ven. Acércate. Cierra tus ojos un momento, tú que estás aquí adelante. Yo te voy a pedir, tú que viniste aquí adelante, que repitas conmigo. Dile: Señor Jesús, amado Espíritu Santo, tú conoces mi corazón, conoces mi vida, conoces mi sufrimiento, conoces de lo que me duelo, Señor.
pero hoy he tomado una decisión y no me considero apto, no me considero que estoy listo, pero decido hacerlo. Hoy decido perdonar, porque hoy me doy cuenta que no es un sentimiento, sino es una decisión. Y una decisión que ante tu presencia y en tu nombre tendrá poder. Y entonces tú me equiparás, me liberarás y podré orar por aquellos que me han ofendido, que me han abandonado, que me han traicionado, y podré ser libre. Dile: amado Jesús, quiero ser libre, quiero volar, quiero levantar el vuelo para poder estar contigo siempre. Hoy decido perdonar, como tú lo hiciste conmigo. Dile: gracias, gracias, amado Jesús. Vamos, no te distraigas. Dile: gracias, amado Jesús, porque sé que cuento contigo. Ahora tú que estás aquí adelante conmigo, vamos a orar. Dile: Señor, hoy decido interceder y pedir por aquel que he soltado hoy. Te pido que lo bendigas, te pido que lo llenes, que lo liberes, que lo perdones, que lo traigas a tus pies y a tu conocimiento. Te pido que le traigas bien y no mal por sus acciones. Señor, lo bendigo. Hoy decido amarlo y soltarlo en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo. No es con mis fuerzas, no es con mi pensamiento, no es con mi corazón. Es en tu nombre y es en tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Dile: gracias, papito. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Todos los días. Gracias, Señor. Levanta tus manos un momento, dile: gracias. Tú que estás allá atrás también, levanta tus manos. Dile: gracias. Hey. Todos los días. Todos los días fueron hechos para amar. Todos los días yo te voy a adorar, adorar, adorar. Vamos, díselo. Adorar. Vamos, cántale con todo tu corazón. Todos los días fueron hechos para amar. Todos los días yo te voy a adorar, adorar, adorar.
Con mis manos. Con mis manos se haré. Toda mi vida te va a glorificar. Toda mi vida te va a exaltar. Todos los días fueron hechos para amar. Todos los días yo te voy a adorar, adorar. Vamos, dile adorar, adorar. Con mis actos te amaré, con mi forma de hablar. Toda mi vida te va a glorificar. Toda mi vida te va a exaltar. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí estoy para glorificarte y para bendecirte, para adorarte, para decirte que te amo, Jesús. Y todo aquello que signifique que sea acercarme a ti, yo lo haré, Señor. Con humildad aquí estaré y perdonaré y brincaré y saltaré en tu presencia. Vamos, dile: te amo, Jesús. Vamos, desespérate, dile: te amo, Jesús. Con mis actos te amaré, con mi forma de hablar. Toda mi vida te va a glorificar. Toda mi vida te va a exaltar. Oh, qué placer, Jesús, es poder decir tu nombre. Oh, qué placer estar de pie ante ti. Oh, qué placer, Señor, que me llames por mi nombre. ¿Para qué? Para adorarte, cantarte, ministrarte, alabarte. Cantarte, ministrarte, alabarte. Para adorarte, cantarte, ministrarte, alabarte y decirte lo que hay en mí. Vamos, levanta tus manos, dile: te amo, Jesús. Dile: puedo declarar que soy libre. Puedo declarar que soy libre en el nombre de Jesús. Listo, dile: oh, qué placer, Jesús, es poder decir tu nombre. Oh, qué placer estar de pie ante ti. Oh, qué placer, Señor, que me llames por mi nombre. Vamos con todo el corazón. Para adorarte, cantarte, ministrarte, alabarte, cantarte, ministrarte, alabarte, cantarte, ministrarte, alabarte, adorarte, cantarte, ministrarte, alabarte, adorarte, cantarte, ministrarte, alabarte, cantarte, ministrarte, alabarte y decirte lo que hay.
hay en mí. Gracias. Gracias, papá. Vamos a dar un aplauso fuerte, 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 fuerte.